capítulos iniciales, ¿verdad? ¿Se recuerdan qué capítulos eran? El progreso de la ciencia política, creo que era uno, ¿verdad? 3 y 4. Uh-huh. Después, el progreso de la ciencia política y la importancia del método para el análisis político. Eso fue lo que ustedes trabajaron, ¿verdad? Vamos entonces hoy con el siguiente capítulo que habla sobre los modelos formales en ciencia política. Entonces, permítanme, voy a ir a mi presentación. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí se ve. Sí se ve. Muy bien. Vamos entonces con los modelos formales en ciencia política, las alternativas en la construcción y validación de teoría. ¿Será que tenemos alternativas ustedes? Si recuerdan que la semana pasada hablábamos sobre los progresos de la ciencia política y de la importancia del método para la ciencia política. Pues entonces hoy vamos a ver el siguiente capítulo de Víctor Alarcón. Bueno, este es un aporte dentro del texto de Víctor Alarcón de Gustavo López Montiel y pues empezamos, ¿verdad? En este artículo que es parte de este texto se van a abordar o se aborda, el autor aborda la forma en que los modelos formales están entrando en la ciencia política. Y más adelante van analizando lo más relevante, ¿verdad? Obviamente no hace una revisión exhaustiva de todos los modelos, debido a que si lo hiciera, esto sería más una antología de modelos. Sí, lo que se quiere es llegar a un entendimiento y comprensión de por qué de la función de los modelos formales dentro de la ciencia política. Recordemos que la ciencia política tiene un subcampo, se podría decir, que se refiere o que está integrado y que está comprendido con la metodología. Recordemos que la metodología tiene que ser uno de los elementos o una de las fortalezas que ustedes como analistas políticos y analistas políticas deben considerar, ya que esto va a permitir que logren una profunda sobre el desarrollo en distintas vertientes, ¿verdad? De fenómenos, problemáticas, coyunturas y la utilidad o validación de negación de ciertas teorías, hipótesis, preguntas generadoras, investigaciones. Y vamos a ir viendo todo eso, ¿verdad? Bueno, lamentablemente ha habido una serie de malentendidos, pero eso lo pueden ver ahí en la parte introductoria del documento. Vamos entonces con los modelos. Exacto. ¿Ya cambió mi diapositiva? Ya, cambió. Ah, bueno. Gracias. Vamos entonces con la diapositiva siguiente. Se lo permiten. Voy a dar clases. Voy a ingresar a alguien más. Pero no sé quién más ingresó. Era yo que me di cuenta, perdón. Ah, bueno. Muy bien, Ale. No hay problema. Vamos entonces. Dice los modelos. Prácticamente los modelos desde hace algunas décadas han mantenido el interés en la ciencia política, sobre todo en el desarrollo de métodos sólidos que permitan el avance de la disciplina de la ciencia política en la discusión científica. Existe una queja constante, una como discusión constante entre los investigadores. Esto implica el amplio progreso en las técnicas de recolección de datos que la ciencia política ha generado, pero además de esto se ha generado también una gran debilidad en la creación y fortalecimiento de métodos que permitan analizar los datos recabados de una manera que demuestre consistencia e innovación y sobre todo en los límites para la interpretación de los fenómenos a la luz de los métodos. ¿Qué quiere decir esto? Existe una parte claroscura. Entendemos el término claroscuro, ¿verdad? Una parte en la que podemos ver, identificar
identificar las formas, pero realmente no podemos detallar, ver a detalle esto. Entonces, esta parte de la disciplina de la ciencia política es un claroscuro. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos de los especialistas, muchos politólogos y politólogas, buscan cotidianamente las mejores formas de adecuar los modelos a la realidad. Recordemos, en capítulos anteriores, los autores nos mencionaban que realmente es interesante la forma en que el método viene a tomar parte importante dentro del análisis de los problemas sociales. Hablaba también sobre la forma en que la ciencia política no puede ser en sí parte de una ciencia exacta, ¿verdad? Y que los problemas sociales pues van cambiando y evolucionando, y por lo tanto los métodos también, los modelos de la misma forma, ¿verdad? Entonces, como parte de este proceso, ha existido una investigación intensa alrededor de la modelación de fenómenos políticos, y esto ha llevado a dar más atención a la creación de modelos que realmente, en contraste a la realidad y las teorías que sirven para interpretar los resultados del modelo, pues necesitan ser examinados. La autora Morton, en 1999, observó una transición de los modelos no formales, ampliamente inductivos, a la modelación formal, principalmente deductiva. ¿Qué quiere decir eso? Que en algún momento algunos modelos que eran considerados informales, no formales o informales, vinieron a ser parte de los modelos formales, pero sin establecer una correspondencia que permitiera un verdadero avance en la metodología politológica, le dice el autor, al examinar empíricamente los nuevos modelos producidos. Eso con lo que podemos concluir es que nos puede llevar a un exceso de modelos o a generar modelos en áreas o fenómenos de la ciencia política que no son proclives a ser estudiados bajo perspectivas formales. Entonces, sí existe una abundancia de métodos, pero lo que dice el autor acá es que esos excesos de modelos en algún momento no permiten que puedan ser estudiados bajo perspectivas formales. Entonces, existe un divorcio entre estos modelos. Y sobre todo, entre estos modelos, entre la experimentación, la interpretación, que son en algún momento un aspecto central de la discusión metodológica en la ciencia política contemporánea. Ese divorcio, ¿verdad? Ustedes, que existe entre los modelos. A ver, díganme ustedes están recibiendo un curso de seminario de tesis, ¿o no? ¿Sí o no? Es de diseño número 2. Ah, bueno, ya llevan el diseño de tesis 2. Sí. ¿Y ya lograron identificar su método? No. ¿Ya lograron identificar el modelo de análisis que van a aplicar a su tesis o a su problema? Porque esta es una problemática. No, aún no. No, ¿verdad? Ese es el inconveniente real entre el análisis, ¿verdad? Ustedes, que cuando hay muchos modelos, en este caso formales, deductivos, al momento nos cuesta adaptar el adecuado, no el bueno, el adecuado a nuestro tema de investigación. Entonces, la ciencia política en algún momento se vuelve un área de creación e imaginación, porque lo que nos toca, porque a nosotros, yo vengo de ahí y también me tocó, ¿verdad? Crear esa forma y esa vinculación, ¿verdad? Y en muchas ocasiones ese limitado entendimiento y uso de los modelos en la ciencia política ha contribuido en el estancamiento en el desarrollo de diversas áreas de investigación, que bien podrían ser polos para la creación de nuevas perspectivas en estudio político. Lamentablemente, la ciencia política ha perdido, ¿verdad? No ha perdido, sino que se ha convertido en lo que les mencionaba, en un área de creación e imaginación, donde el desarrollo mismo de la ciencia política se encuentra ligado a las distintas formas en que los investigadores
pueden generar explicaciones aceptables sobre fenómenos específicos que lamentablemente y no necesariamente deben ser rígidos, ¿verdad? Por un entendimiento limitado del método científico, sino que al contrario, por la búsqueda de nuevas formas de explicación e interpretación, lo que yo les mencionaba. Regularmente, con esto de las redes sociales, si ustedes se dan cuenta, ha habido un boom, ¿verdad? Una creación y una de ilimitación. Más que todo han surgido modelos ilimitados para analizar los problemas. Vamos a ver, de aquí aproximadamente, yo les podría decir, de aquí calculando, hace 10 años, estamos hablando del 2012, ¿verdad ustedes? Hace 10 años, en el 2012, nadie creía que podía ganarse una elección a través de estos aparatitos, ¿verdad ustedes? Que son los teléfonos, estos dispositivos. Y nadie creía que se podía hacer campaña a través de eso. Regularmente, ¿verdad? Se creía que se podía hacer campaña solo a través de hacerlo personal. Pero conforme fue avanzando los problemas y los fenómenos para analizar, muchos investigadores e investigadoras empezaron a ver la necesidad de crear nuevos modelos de investigación, nuevos métodos para la identificación, para la recolección de datos, para la sistematización. Y ejemplo de eso es el taller que tuvimos sobre el análisis de redes sociales, ¿verdad? Yo les hablé en algún momento al principio un análisis de árboles relacionales que trataba la manera y se enfocaba en la identificación de las relaciones y de los vínculos económicos, políticos, personales, culturales, sociales, si ustedes lo quieren ver así, de las diversas personas. Pero este nuevo modelo, que es el análisis de redes sociales, nos viene a cambiar la visión, ¿verdad? Ustedes ir más allá. Obviamente está puliéndose todavía. Recordemos que existen muchos modelos que están empezando, muchos métodos que están iniciando, pero eso no quiere decir que no vayan a darle en algún momento respuesta a la problemática o las respuestas que estamos buscando o la interpretación que estamos en búsqueda de, ¿verdad? Entonces, todos estos modelos, como lo dice el texto, ¿verdad? Vienen a demostrar que la ciencia política es un área de creación e imaginación. Eso nos da la libertad de poder seguir investigando nuestro tema sin ningún inconveniente. Ustedes pueden ir, eso sí, no hay que perder de vista el objetivo o lo que realmente ustedes quieren interpretar, no qué es lo que ustedes quieran encontrar. Recordemos que con un modelo de investigación, ustedes no van y descubren lo que quieren descubrir, sino van a hacer el análisis de un fenómeno y a través de este análisis van a ir a encontrar, van a ir a descubrir. Solo recordemos, no logré finalizar la lectura de todos los parciales, solo revisé algunos, entonces no voy a poder darles la calificación del día de hoy. Yo espero que el día jueves sin falta pueda dárselo. Pero sí me he dado cuenta que muchos, y lo traigo en este espacio porque creo que es pertinente hablar al respecto, algunas personas todavía piensan que cuando escriben están escribiendo sus ideas. No, nosotros como analistas, investigadores e investigadoras, estamos comparando ideas de otras personas. Todo lo que sabemos hasta este momento, el bagaje teórico, el bagaje cultural que tenemos, todo es resultado de diferentes procesos. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes cada vez que escriban tienen que traer al autor de esa idea. Ustedes probablemente de aquí a unos 5, 10, 15, 20 años, ¿verdad? Yo espero que sea lo más pronto posible, ya van a poder, a través de estas ideas que ya están, hacer su propio análisis. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ustedes escriban, tienen que mencionar a los autores y autoras. Porque, por ejemplo, sabemos muy bien que hay una persona o hay un dicho
espíritu que dice, ¿verdad? O algún teórico, o lo podemos decir en conversación de calle, ¿verdad? Ustedes, o en conversación de la familia, y puede salir una conversación así simple y sencillamente con las amistades, y pueden decir, sí, es que al final el fin es el que, ¿cómo se llama el de Maquiavel? El fin justifica los medios. El fin justifica los medios, es verdad. Entonces, yo puedo decir en una conversación de calle que el fin justifica los medios. Eso es en la conversación de calle. Pero ustedes, dentro de su texto, de su análisis, dentro de la escritura científica, académica que ustedes están, según Maquiavelo, el fin justifica los medios. ¿Por qué? Porque se ha identificado que muchos de los gobiernos, a pesar de que han tenido inconvenientes con la Contraloría respecto a la forma en que adquieren los insumos y en la forma en las que firman contratos con entidades o empresas privadas, se ha verificado que existen beneficios, ¿verdad? Según los datos estadísticos o según los datos que... Entonces, todo eso es lo que vamos a ir aprendiendo, ¿vieron? Con eso no quiere decir que lo estaremos haciendo incorrecto o que todo esté mal, no. Tenemos que aprender a identificar ese tipo de situaciones, ¿verdad? Como se menciona en el texto, la ciencia política es un área de creación e imaginación. Existen infinidad de problemas que probablemente de aquí a 5 o 10 años, ¿verdad? Podamos cada uno de ustedes y nosotras identificar y hacer nuestros propios aportes. Pero por el momento hay que tener eso en consideración y presente, ¿verdad? Vamos a ver. Ya vimos esto, ¿verdad? Vamos con lo siguiente. ¿Para qué sirven los modelos? Muy bien. ¿Para qué sirven precisamente los modelos? Estamos mencionando o retomando lo que decía la politóloga Fiorina en 1975. Mencionaba que o sostenía que un modelo contiene supuestos básicos. ¿Qué quiere decir eso? Que además de que un modelo es una representación de la realidad, también contiene supuestos básicos, supuestos que se definen con la ayuda de los supuestos básicos, así como los planteamientos generales conectados lógicamente a partir del lenguaje en que el modelo se construye. En la ciencia política, ¿qué quiere decir esto? Bueno, en la ciencia política tenemos que imaginar cómo visualizar un fenómeno en términos de un ejercicio de abstracción, es decir, ver, conocer, que nos permita ubicar de la mejor manera las características fundamentales de un fenómeno. Por lo tanto, un modelo abstrae y ordena las variables que intervienen en un fenómeno. Esto permite reducir el problema en condiciones que pueden ser observables para la investigación y generar pistas, proveernos de pistas para la descripción y explicación, pero su utilidad mayor se va a ubicar en el potencial interpretativo que se genera sobre el fenómeno o la teoría utilizada, lo que les mencionaba. Puede ser que ustedes ya identificaron su tema de tesis, su problemática, la que ustedes quieran investigar, la que ustedes quieran conocer, la que ustedes quieran comprobar, ¿verdad? Pero tenemos que identificar, para poder lograr eso, tenemos que identificar el modelo correcto. Un modelo no es la realidad, únicamente imita partes de la realidad para reproducir los fenómenos que tienen lugar en el interior. Por eso es importante entender que no en todas las áreas de la investigación política se pueden construir modelos y que no todos los modelos que se elaboran son susceptibles de funcionar para todos los fenómenos en que se aplique. Por lo tanto, la realidad es la realidad y no puede ser reproducida completamente por ningún modelo, eso lo tenemos que tener claro. Aún aquellos modelos informales construidos con otros métodos no pueden ser la fotografía completa, de la realidad. Y, por lo tanto, entonces,
Un modelo abstrae y ordena las variables que intervienen en un fenómeno, y existen dos tipos de modelos. Los dos tipos de modelos son los formales y los informales. Ambos, tanto los formales como los informales, se distinguen por la manera en que se construyen y la lógica de su funcionamiento. En el caso de los modelos formales, parten de la deducción de que el fenómeno representado en el modelo permite, mientras que los modelos informales inducen a conclusiones a partir de evidencias empíricas, que regularmente están dispersas y después forman parte del fenómeno. Por lo tanto, muchos investigadores e investigadoras que utilizan los modelos formales utilizan símbolos que en algún momento no tienen contenido o son desprovistos de contenido, y que ayudan a construir modelos que representen y expliquen un fenómeno real a partir de un conocimiento previo del mismo. Por otro lado, los modelos informales utilizan variables con contenidos específicos que permiten avanzar en la construcción del fenómeno bajo estudio. ¿Vamos entendiendo las dos formas? Entonces, se diferencia de la forma en que se construye y la lógica de su funcionamiento. Los formales parten de la deducción que el fenómeno representado en el modelo permite, representado por el modelo permite, mientras que los informales dicen que son más que todo aquellos que llegan a conclusiones a partir de evidencias empíricas. ¿Estamos? Un modelo formal, por lo tanto, se construye bajo supuestos distintos del resto de los modelos. ¿Por qué? Porque a través de este se van a expresar las variables del fenómeno que está bajo estudio en términos abstractos y simbólicos, en paquetes de consideraciones básicas que pueden ser reducidos a notaciones y que producen conclusiones. Ese es un modelo formal. Además, los modelos formales sirven para clarificar, para hacer más claro un problema y ordenar los conceptos y elementos de una explicación. He ahí la importancia y la utilización constante, ¿verdad?, del lenguaje matemático en la mayor parte de ellos. La verdad es que es más difícil en un modelo formal plantear un concepto con significados ambiguos, pues en algún momento se tendrían resultados ambivalentes y poco exactos en el modelo de correr, en la forma y en el momento de correr el modelo. Asimismo, el modelo formal obliga a la construcción de un argumento lógico, a partir del cual podemos obtener deducciones que sostengan la interpretación sobre los fenómenos a los que el modelo se aplica. Entonces, para terminar o para ir cerrando o para ir teniendo las ideas claras sobre lo que son los modelos formales, es necesario entender que las deducciones que el modelo genera nos llevan a conclusiones que a su vez sirven de base para conclusiones adicionales. ¿Estamos? Los modelos sirven en la medida en que se generan interpretaciones correctas de fenómenos y no únicamente por la certeza y orden de sus planteamientos. Esa es una de las virtudes de las cuales podemos gozar en este tipo de ejercicios. Lamentablemente no todos los modelos formales son matemáticos, pero la mayor parte de estos modelos formales utilizan un lenguaje matemático como base de su construcción lógica. ¿Qué quiere decir eso? Que no vamos a decir que 1 más 1 son 2 personas enfermas, no, sino al contrario, puede utilizarse el lenguaje matemático, pero eso no quiere decir que su aplicación van a ser operaciones matemáticas, ¿verdad? Estos modelos formales también se pueden diferenciar porque se forman a partir de aspectos como su dinamismo o estatismo o su dimensión micro o macro. En ocasiones también se pueden identificar modelos que son creados a partir de perspectivas teóricas como la de elección racional u otras
perspectivas como el mismo institucionalismo, aunque en ocasiones algunas perspectivas pueden combinarse para fundamentar la modelación. Ejemplo de esto es que una buena parte de los desarrollos en el área de la metodología ha tenido como base dichas teorías, ¿verdad? El comportamiento de los actores y por lo tanto pueden llegar a ser considerados en la modelación. El institucionalismo, por ejemplo, tiene la ventaja de que al asumir de que existen elementos que regulan el comportamiento de actores y por lo tanto pueden ser incluidos en los ejercicios de modelación. Ejemplo de esto, nosotros como parte de los modelos formales que vamos a ver más adelante está lo que mencionan acá, que es la teoría de la elección racional. ¿A qué problema o a qué temática se puede utilizar el análisis de elección racional? Las elecciones, ¿verdad ustedes? Las elecciones o la época electoral, el tema de cómo una persona se decide votar por un candidato X o por un candidato Y. Entonces, ese es un modelo matemático que nos ayuda a comprender. Y asimismo el institucionalismo, ¿verdad? Ustedes que menciona y que en algún momento dice que va el comportamiento de un sujeto, en algún momento tiene que ver con los procesos de formación del sistema, ¿verdad? Lo que mencionaba o lo que yo constantemente les menciono, que lamentablemente muchas de nuestras ideas no son nuestras, ¿verdad? Sino que son ideas del sistema. El sistema se ha encargado de ponernos ideas dentro de nuestro raciocinio o nuestra racionalidad, ¿verdad? Muy bien. Regularmente existe siempre una pregunta relevante al plantear la necesidad de un modelo. Aquí es donde yo les digo que es importante que conozcamos. Muy bien. ¿Qué es lo que necesitamos saber, verdad? Ejemplo de esto para nuestro, ¿cómo se llama? No es seminario, es diseño de tesis, ¿verdad? Y no solamente para este curso, sino para el análisis político, que es el que nos está ocupando. Entonces, ¿qué necesitamos saber, verdad? De un modelo, o cuál es la necesidad de un modelo. Pues primero hay que entender qué explica o qué pretende explicar el modelo. Regularmente los modelos explican fenómenos a partir de deducciones hechas de planteamientos básicos. Ejemplo usted, cuando elige, ¿verdad?, un tema, empiezan a hacerse una serie de cuestionantes, hacer hipótesis, o redactar opiniones. En base a eso tenemos que conocer qué modelos son los que estudian esas opiniones, qué modelos son los que se dirigen o siguen la línea de lo que a ustedes les interesa investigar. ¿Por qué? Porque los modelos parten de consideraciones que parecen reales. También expresan situaciones de la realidad y no expresan hipótesis. Los modelos formales describen situaciones simples de la realidad y, sobre todo, pueden incluir también elementos que no provienen de la realidad, sino que son falsos. Al construir modelos deben tomarse en cuenta las variables que resultan más significativas para la explicación del fenómeno que ustedes vayan a elegir, y las que no lo son de cualquier forma se incluyen porque resultan relevantes para poder predecir ciertos resultados a partir de la combinación de dichos supuestos. El modelo. Ustedes como analistas deben de valorar los modelos o el modelo a utilizar a la luz del problema planteado, lo que nos lleva a medir la sensatez del modelo para la investigación que se diseña. Es decir, ahí viene la siguiente pregunta. ¿El modelo se ajusta a las características que hemos dado al problema? Regularmente nosotros conocemos nuestro problema, pero no conocemos el modelo. Entonces venimos y elegimos el modelo solo porque nos pareció interesante el tema, ¿verdad? Y no es así. Debemos de conocer nuestra problemática y debemos de conocer los distintos modelos y sus características. La pregunta inversa también es factible, en términos de que si el problema planteado sirve para examinar un modelo específico, cuando el interés está en el modelo más que en el fenómeno. Cuando ustedes están interesados en el modelo,
Ahí sí pueden enfocarse primero en el modelo y después en el fenómeno. ¿Estamos? Cuando a ustedes les interesa más el fenómeno, ustedes tienen que conocer el fenómeno y tienen que identificar las características del modelo que ustedes quieren aplicar. Si realmente este modelo no aplica a su tema, no aplica al fenómeno que ustedes quieren analizar, por obvias razones no van a encontrar lo que ustedes necesitan, ¿verdad? No podemos hacer un análisis sobre, por ejemplo, ¿verdad? No vamos a hacer un análisis sobre las consecuencias o los efectos del efecto invernadero, por ejemplo, ¿verdad? El efecto invernadero con un enfoque tal vez feminista, ¿verdad? Porque lo que nos interesa conocer son las consecuencias del efecto invernadero. Un enfoque feminista, por lo tanto, podría ser dirigido hacia otro tipo de problemática, otro tipo de fenómeno. Sin embargo, un ejemplo de algo bien aplicado es, por ejemplo, ¿verdad?, el análisis de lo que sucedió en el Cambrai o en el volcán de Fuego, analizado desde el modelo sistemático, desde un modelo de análisis sistémico, El análisis sistémico, en este caso, aplica perfectamente a este fenómeno. ¿Cómo lo podemos relacionar? ¿Alguien me puede decir cuál es el enfoque del análisis sistémico o a qué se refiere el análisis sistémico? Ustedes ya pasaron análisis político y me imagino que ya vieron el análisis sistémico. Levanten la mano quienes conocen el análisis sistémico. Levanten la manita ahí. Quienes conozcan el análisis sistémico. Ajá, Alan García. Solamente Alan. Vamos a ver, Alan, ¿qué es el análisis sistémico para ti? El análisis sistémico se estaría refiriendo en cómo el sistema está influyendo sobre el comportamiento de los seres humanos. En este caso, qué fue lo que llevó a que la gente estuviera viviendo en el Cambrai y después cómo reaccionó el sistema antes de la situación. Eso es lo que entiendo yo. Muy bien, interesante enfoque, pero no es tan así. El análisis sistémico habla más que todo de la forma en que el sistema en sí tiene la responsabilidad, se los voy a decir en términos coloquiales, tiene la responsabilidad de lo que está haciendo. Por ejemplo, podríamos decir, sí, es que las personas que estaban viviendo en el volcán de Fuego, en la falda o en las faldas del volcán de Fuego, ¿cómo se les ocurre ir a vivir a ese lugar tan peligroso? O en el Cambrai, están viendo que hay una montaña enorme que de un rato a otro se puede derrumbar y puede caer sobre la casa de la gente. ¿Cómo la gente no tiene la conciencia, no mira el peligro? Entonces, el análisis sistémico acá viene y dice que realmente hay que ver todos los factores. En este caso, carga mucha de la responsabilidad hacia el sistema. El sistema, dígase, el Estado, forma de gobierno, los gobernantes, la gobernanza, ¿verdad? Recordemos que la gobernabilidad y la gobernanza son totalmente diferentes. Entonces, ¿cómo es que la ausencia de terreno? Entonces decimos que realmente si ustedes van y les preguntan a las personas, ejemplo, a las personas que estuvieron viviendo en el, ¿cómo se llamaba ese lugar? Rodeo. En el Rodeo y en las otras comunidades que fueron afectadas en la erupción del Cambrai, vamos y consultamos, ¿verdad? Hacemos un checklist de lo que a las personas las obligó a vivir en esa área. Entonces encontramos que muchas de esas personas, ustedes hacemos un análisis, ¿qué fue lo que a ustedes le motivó para venir a vivir o a residir en esta área tan peligrosa? Entonces hacemos ese análisis y nos damos cuenta que muchas de las personas que estaban habitando ahí eran personas que en el tiempo del conflicto armado interno fueron expulsadas, tuvieron que irse al exilio a México y perdieron sus tierras. Las tierras de ellos fueron invadidas. Cuando se firmaron los acuerdos de paz, regresaron a Guatemala y encontraron que sus tierras estaban invadidas.
y que incluso los invasores eran los terratenientes, cafetaleros, bananeros, como lo querramos ver, ¿verdad? La élite. Y lo que decían era que este grupo estaba invadiendo su terreno y los tuvieron que sacar, los sacaron de la fuerza. El gobierno en ningún momento vino y les ofreció la forma o una propuesta, no tuvo una propuesta humana, correcta y política, si lo quieren ver, para ubicar a esas personas en lugares que realmente no tuvieran ese riesgo, no tuvieran esos riesgos o no sufrieran de varias necesidades, ¿verdad? Entonces no existió en ningún momento el apoyo del gobierno. El análisis sistémico se enfoca a eso, ¿verdad? ¿Cómo es que el sistema realmente no le da las soluciones a la población? Entonces, podemos ver y decir, como digo, ingenuamente, porque nos ha pasado, a mí me ha pasado, decir, miren, es que esa gente tan ignorante, ¿cómo se fue a vivir ahí a las faldas del volcán, tan peligrosos, si miraban que retumbaba de día y de noche? Realmente mucha gente no tenía dónde más ir a vivir. Aparte está, en verdad, que probablemente habían dicho unas familias, aquí quedémonos el para mientras, se fueron apropiando de las tierras que estaban ahí, que obviamente la oligarquía y a las élites económicas no las van a ir a ver poniendo sus champitas ahí en las faldas del volcán de fuego, o mucho menos a instalarse en el Cambrai, ¿verdad? No las van a ver ahí porque esas tierras son peligrosas, pero las personas con necesidad tienen que instalarse en un lugar porque merecen un sitio, ¿verdad?, donde habitar. Y en muchas ocasiones no todas las personas toman decisiones correctas. ¿Estamos? Entonces, si aplicamos el análisis sistémico para otra problemática, podemos ir viendo, ¿verdad?, que este análisis realmente es amplio. Evaluando, ¿verdad?, creo que es bueno que conozcamos el análisis sistémico, entonces se lo voy a agregar más adelante a la plataforma y probablemente eso leamos, porque sí me interesa que también conozcamos y apliquemos esto. Entonces, voy, ¿verdad?, para qué sirven los modelos. Continúo con el contenido del día de hoy. ¿Vamos entendiendo? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Hasta dónde vamos? No, Lick, todo bien. Muy bien, vamos entendiendo. Yo espero que vayamos entendiendo, porque a mí de nada me sirve estar aquí hablando, explicando, si no vamos entendiendo esto, ¿verdad? Muy bien, cualquier duda, cualquier observación, pueden hablar, no tengan inconveniente en intervenir. Sí, bueno, muy bien, dice Jonathan. Estamos entonces. Continuamos. Entonces decíamos que en todo caso, los modelos pueden incluir elementos que no provienen. O sea, ya lo vimos. Ahí estamos. Muy bien. Al mismo tiempo que el modelo debe ser valorado, a la luz del problema planteado, lo que les mencionaba, lo que nos lleva a medir es la sensatez del modelo, ¿verdad? Ya había dicho la segunda pregunta es: ¿el modelo se ajusta a las características que hemos dado al problema? Ya vimos. Muy bien. Regresando a la contraposición entre un modelo y la realidad, para valorar la utilidad del primero, debemos también saber si sus características y consideraciones se ajustan. Eso también ya lo vimos, ¿verdad ustedes? Se ajustan a la forma en que el fenómeno ha sido concebido por nosotros. Es decir, si partimos del supuesto de que las elecciones están determinadas por las preferencias políticas cambiantes y que son orientadas por la situación de clase, entonces debemos también asegurarnos de que el modelo asuma condiciones dinámicas y específicas de la generación del producto para considerar su utilidad. Como mencionamos anteriormente, algunos modelos no necesariamente se contrastan con la realidad y para ello entonces no tenemos referentes que midan su utilidad. Entonces, aquí viene la siguiente pregunta. ¿Para qué entonces construir modelos que no se aplican? Fundamentalmente para avanzar en el diseño y construcción de técnicas de modelaje, de nuevos modelos que nos permitan obtener modelos lo suficientemente complejos que nos acerquen a lo más posible a la realidad, pero que al mismo tiempo funcionen. El problema
al que nos enfrentamos cada vez que elegimos desarrollar un modelo para interpretar un fenómeno siempre va a estar en qué queremos interpretar. La respuesta a esto es ¿qué? ¿Qué es lo que queremos interpretar, verdad ustedes? Entonces, tenemos dos vías de respuesta. Por un lado, la ventaja de la utilización de un modelo formal para ese problema en particular y el tipo de modelo que vamos a desarrollar. La utilidad mayor de los modelos es su capacidad interpretativa y no únicamente explicativa, es decir, la posibilidad de encontrar significados al interior de los modelos bajo el estudio que puedan ayudar a incrementar la complejidad de nuestras teorías y nuestra capacidad de comprender mejor, de la mejor manera, a la ciencia política, en nuestro caso, nuestra área, a la política. ¿Alguna duda con esto? No por el momento. Muy bien, vamos entonces con lo siguiente. En este mismo capítulo, el autor habla sobre invasores e invadidos, la interiorización de los métodos en la ciencia política. Muy bien, cuando incorporamos modelos formales a la ciencia política, esto tiene que ver con la necesidad de dotar de cientificidad a los argumentos que se generan dentro de la disciplina y así fortalecer el carácter interpretativo y no únicamente explicativo. Es decir, al momento o los modelos formales se incorporan para fortalecer el interpretativo y no solamente explicativo. Ustedes no solamente van a explicar un fenómeno, van a interpretar este fenómeno. Y a través de las teorías van a poder utilizar instrumentos de validación o falsificación de las mismas. Realmente hay varias vertientes en que los métodos se han desarrollado con este objetivo, pero existe un elemento común a todos ellos. ¿Cuál es ese elemento común? Pues que todos los métodos, han sido importados de otras disciplinas y ajustados a las necesidades propias de la ciencia política. Diversos métodos provienen de la economía, de la estadística, de la sociología e incluso de la psicología. Ustedes están llevando psicología política ahora, ¿verdad? Sí, licenciada. Sí, sí, estamos. ¿Sí? Entonces, ese es un ejemplo de esto, de que muchos de los métodos provienen de otras ciencias y han sido adoptados por la ciencia política. Incluso hasta creo que no sé si ustedes llevan economía, ustedes llevan economía política, ¿no? Sí, la llevamos. La llevamos. Ajá. En ocasiones, realmente, estas otras disciplinas pasan por alto su verdadera utilidad en el entendimiento y la explicación de los fenómenos. Esto afirma Gary King, quien dice, y contundentemente dice, que en muchas ocasiones los politólogos se forman como excelentes econometristas, sociometristas y psicometristas, pero como pobrecísimos metodólogos. ¿Qué es lo que sugiere esto? Sugiere la necesidad de que tanto ustedes como nosotras las mujeres politólogas debemos de involucrarnos en el desarrollo metodológico de la ciencia política. Entonces, el debate se centra en la aplicación de los modelos a casos específicos, donde la diversidad introduce límites en la adopción de parámetros que permiten uniformar los procedimientos y acuerdos básicos en la investigación científica. Este mismo problema se va agudizando cuando existe o cuando se da la discusión, cuando la abarca diversos campos o subcampos de la ciencia política. Por ejemplo, cuando se aplica un modelo desarrollado en ciencia política comparada
y su adopción en el análisis de un fenómeno electoral en la política doméstica de un país. Esto lo único que hace es de que permite la existencia de desafíos al desarrollo y la aplicación de modelos que vayan más allá del escenario para lo cual fueron originalmente creados. En parte porque los supuestos a partir de los cuales se van construyendo aplican necesariamente condiciones específicas. El problema es hasta qué punto podemos estirar los supuestos para aplicarlos en otros fenómenos y en otras situaciones, ¿verdad ustedes? A pesar de que el fenómeno sea el mismo. El fenómeno realmente más complejo ocurre en aquellas áreas de la ciencia política donde hay modelos ampliamente desarrollados. ¿Por qué hay problemas? Eso lo dije al principio de la clase de hoy. ¿Por qué hay problemas? ¿Qué dijo? ¿Se le cortó? ¿Me escuchan? Sí, pero se le cortó, al menos en mi lado. ¿Qué fue lo que preguntó? Yo les pregunté que cuál era el problema o el fenómeno más complejo en la ciencia política, donde hay modelos ampliamente desarrollados. Yo diría que la lucha entre lo cualitativo y lo cuantitativo. Uh-huh. ¿Alguien más? Vamos a ver, cuando ustedes eligen un tema de análisis, eligen, ¿cuál es el problema más difícil para ustedes al momento de empezar a escribir? Ustedes tienen su tema, eligieron su tema. En el diseño de tesis, por ejemplo, eligieron su tema y ahorita se encuentran en un problema de que no saben cómo desarrollarlo. Porque ustedes tienen, vamos a ver, Jonathan dice la vastedad que se ha escrito al respecto. Ajá. Se ha escrito bastante y sobre todo no sabemos cuál de todas las metodologías, cuál de todos los métodos, cuál de todos los modelos podemos aplicar a nuestra problemática. Y es que realmente la complejidad de los modelos lleva a discusiones que limitan el potencial de la metodología política. Ese es el problema. Un modelo aplicado en la determinación de causalidad en un fenómeno, digamos, un fenómeno electoral, puede asumir la existencia de variables independientes con cierta incidencia sobre la variable dependiente, mientras que otro investigador puede tomar la variable dependiente como independiente en un modelo similar. ¿A qué se refiere con esto? Ustedes vieron estadística, ¿verdad? No llevamos estadística. No, licenciada, no llevamos estadística. No llevaban estadística, muy bien. Una variable independiente es aquella que no es afectada si otra variable se mueve. Mientras que esa es la variable independiente. Mientras que la variable dependiente es aquella que es afectada por algún cambio de la variable independiente. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, la variable dependiente es, podríamos decir, vamos a ver qué ejemplo les podría dar yo en ciencia política. Una variable dependiente en ciencia política es número de votos. Ese es el número de votos. Y la variable independiente es el nombre del municipio. Entonces, la variable independiente es el nombre del municipio y la variable dependiente es el número de votantes. ¿Qué quiere decir eso? Que dependiendo del municipio va a cambiar el número de votantes. Entonces, dependiendo de este número de votantes, este número va a depender del municipio en el que se encuentre. Mientras más habitantes hayan en un municipio, probablemente haya más oportunidad de voto. ¿Estamos?
Esa es una variable dependiente. ¿Qué otra variable dependiente hay? Otra variable dependiente es votos nulos, ¿verdad ustedes? Dependiendo de la cantidad dependiendo del municipio, dependiendo de qué tanta campaña hicieron, dependiendo de qué tanta propaganda hubo en ese municipio, va a haber un número de votos nulos en ese municipio. Entonces, las variables dependientes son aquellas que dependen, ¿verdad?, de la variable independiente. A eso se refiere. He ahí la importancia y lo que mencionaba el autor, ¿verdad?, que en muchas ocasiones existen métodos de economía, métodos estadísticos, métodos matemáticos y hasta incluso la disciplina de la ciencia política, de la psicología, perdón, ha aportado a la ciencia política. A eso se refiere. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, ¿cuál es el problema con esto? Que esta complejidad de la metodología política en muchas ocasiones pueden existir variables independientes con cierta incidencia sobre la variable dependiente. Mientras otro investigador dice, no, es que realmente el número de votantes no depende del municipio. Es el municipio quien depende del número de votantes. Ese ya es otro enfoque. Y obviamente los resultados van a ser diferentes. Entonces la discusión aún permanece estancada en el tipo de variables explicativas, su medición y su inclusión y el lugar en una ecuación que pretende generar cierta explicación respecto a un caso empírico. Esto lleva, lamentablemente, también a una débil conexión entre el fenómeno y la operacionalización, la recolección, clasificación y ordenamiento de datos. Y por último, la selección de un modelo que sea apropiado para el análisis. En muchas ocasiones existe la necesidad de incorporar datos a un modelo diseñado de antemano. Lamentablemente a veces se hace falso, ¿verdad ustedes? O se construye de forma incorrecta la información que se introducirá al modelo. Y eso lo único que hace es sentir que la estimación tiene menos confianza, ¿verdad? Y que los efectos causados, aun cuando la técnica estadística haya superado y validado el método, siempre va a haber una desconfianza en los datos que se obtengan. Entonces, esta conexión entre las técnicas y los métodos de redacción y la explicación de los datos como base para la construcción, pero también para la aplicación de los modelos y no únicamente para la explicación del fenómeno, es de mucha relevancia en la discusión actual sobre los modelos formales. He ahí el por qué, ¿verdad? Ustedes lamentablemente, o considero yo que como politólogos y politólogas deberíamos tener más que todo cursos de metodología, ¿verdad? Y aplicar la metodología de forma correcta. Pero miren, a estas alturas, y no estoy diciendo que ustedes sean la única generación que está mal, ¿verdad? Realmente el tema de la metodología es un mal del que padecemos los guatemaltecos y guatemaltecas. El tema de las investigaciones, ahí porque son pocos y pocas quienes se atreven y se animan a trabajar en áreas de investigación, porque tenemos que conocer todas esas técnicas, ¿verdad? Y los métodos de recolección. Entonces, Morton, derivado a esto, ¿verdad? Está convencida del gran desarrollo de las... Perdón. Permítanme, creo que tengo que cambiar de diapositiva. Ahí estamos. Entonces, muy bien. Entonces, Morton está convencida del gran desarrollo de teorías fuertes con metodologías débiles y del peligro que esto representa para la disciplina. Entonces, conocemos, ¿verdad? Nosotros conocemos las teorías fuertes, ¿verdad? La teoría de elección racional, la teoría institucional, la neoinstitucionalista, pero estas teorías lamentablemente tienen metodologías débiles. He ahí el por qué nos cuesta relacionar
nuestros problemas o nuestros temas, ¿verdad? Nuestros temas o problemáticas a investigar, nos cuesta saber cómo obtener los datos que necesitamos obtener. Y lamentablemente para la ciencia política ese es un gran, ¿cómo les podría decir yo? Ese es su talón de Aquiles, ¿verdad? El tránsito de metodologías no formales e inductivas a metodologías deductivas formales ha impactado en la disciplina, pero no necesariamente con resultados positivos. En buena medida porque en gran parte de ellas no han existido examinadas, no han sido examinadas empíricamente, debido a que la discusión se ha centrado en la metodología misma. La dificultad de introducir datos empíricos a los modelos desarrollados ha limitado el alcance de modelos formales y su adopción en subcampos de la disciplina y para problemas que podrían resultar relevantes. Estos problemas lo único que generan es escepticismo entre los investigadores, debido a la desconfianza por la debilidad y escasa experimentación en los métodos que representan e imprimen en ellos. Ejemplo, yo conozco y sé ahora, bueno, actualmente yo me encuentro estudiando una maestría y se los digo como una experiencia propia. Se los digo porque sé que en algún momento ustedes van por ese camino, pero yo ahora que estoy estudiando una maestría me doy cuenta que la deficiencia en el tema de estadística, matemática, análisis de datos, incluso la misma recopilación de datos de ustedes, es una debilidad que tenemos como politólogos y politólogas. Lo que les mencionaba en clases anteriores, ¿verdad? Ustedes, cada vez que nos dicen analice, muchas veces nos vamos y no lo hacemos con las herramientas indicadas, sino lo hacemos hacia lo que creemos que es correcto y no aplicamos métodos. Ejemplo de esto es, por ejemplo, los economistas, los mercadólogos o mercadólogas, por ejemplo, utilizan herramientas, utilizan técnicas estadísticas para luego sacar conclusiones y con base a esas conclusiones hacer su propuesta, ¿verdad? Nosotros como politólogos y politólogas no estoy diciendo que estemos haciendo un mal trabajo, sino que estamos haciendo un trabajo a cuestas, porque nos toca investigar más, volver a investigar cada vez que queremos investigar, ¿verdad? Ustedes volver a estudiar, prácticamente investigar, conocer por nuestros propios medios. Y como les digo, yo me doy cuenta de eso. Yo estoy llevé matemática propedéutica, estadística propedéutica y planificación propedéutica. Entonces, me doy cuenta de ese vacío que tenemos y de la ausencia de metodología que tenemos en nuestra área. No que nos haga falta, sino que nos cuesta saber en dónde utilizar la metodología correcta y qué modelo utilizar cada vez que hacemos una investigación, hacemos un análisis. Yo entiendo que en la escuela lo que se busca es mejorar la calidad académica en redacción, en análisis, en opinión, pero pienso que existe todavía la forma o deberíamos de buscar una forma para brindarle a los estudiantes herramientas. Y uno de los defectos, ¿verdad? Ustedes que existen dentro del pensum o que se hizo creo que se fue una decisión errónea, fue el hecho de quitar matemática y estadística, porque creo que eso debería ser deberíamos de tenerlo en cajón como analistas. Sí, José, ¿quieres opinar? No, licenciada, perdón, se me activó No hay problema. Bueno, entonces, debido a eso, algunos investigadores creen que los desarrollos metodológicos tienen escasa validez, mientras que otros asumen que quienes no aplican modelos formales no hacen ciencia en el sentido estricto. Obviamente estas discusiones no son nuevas dentro de la ciencia política. Sin embargo, han marcado el rumbo de la relación entre la metodología y la investigación. En conclusión, ¿verdad? Ustedes en este apartado dice que en suma dice hay insuficiente conexión entre técnicas para la recolección de datos, validación, clasificación, construcción del modelo y la estimación de la relación entre las variables
sus valores, causalidad y capacidad interpretativa. Esto representa una condición que genera debilidad a la disciplina y estancamiento en aspectos básicos de su desarrollo como ciencia. Al mismo tiempo, se ubica como una de las áreas de mayor oportunidad en el desarrollo de la disciplina, pues implica imaginación y capacidad de creación por parte de los especialistas. ¿Qué quiere decir esto? Que, a pesar de los pesares, ahí existe la posibilidad de que ustedes como futuros y futuras politólogos y politólogas puedan aportar, porque existe esa insuficiente conexión entre las técnicas y el análisis, pero ustedes no logramos hacer ese clic. Y por eso es de que he tratado la manera yo de brindarles algunas herramientas. Si ustedes se dan cuenta en el análisis de los indicadores sociales, a veces nos ponemos a decir, sí, es que la situación del país está mal, pero ¿con base a qué? ¿Con qué base podemos nosotros, o cuáles son nuestros argumentos, o con qué vamos a darle soporte a nuestros argumentos o a nuestros análisis políticos? Tiene que haber soporte. Tenemos que fundamentar nuestros análisis y nuestras opiniones. Por favor, eso sí se los pido bastante. Bueno, voy a ir de forma breve aquí, ya un poquito con esto. Yo quiero terminar con esto el día de hoy. Muy bien, ¿qué modelos formales hay? El autor menciona a lo largo de este artículo que los modelos formales pueden distinguirse por sus características en términos de las corrientes teóricas sobre las que se fundan, así como las formas en que pueden ser resueltos y el tipo de conclusiones al que llegan. Entonces, dentro de los modelos formales están los matemáticos, computacionales, aplicados y los puros. Entonces, todos ellos difieren de los modelos informales y de los estadísticos, que pueden ser auxiliares de los formales en términos del conocimiento previo que un modelo requiere o de la resolución del modelo mismo para su validación o falsificación. ¿Estamos? Entonces, ¿cuáles son los modelos formales? Dijimos, los matemáticos, los computacionales, los aplicados y los puros, mientras que los otros son informales y los estadísticos, y que en algún momento pueden ser considerados como modelos auxiliares, ¿verdad? Un modelo matemático se construye a partir de símbolos que representan construcciones argumentativas y cuya resolución es analítica, es decir, con procedimientos matemáticos. ¿Estamos? Lo que importa en este caso, ¿verdad? En los planteamientos o en los modelos matemáticos es el resultado de las argumentaciones, ¿verdad? Lo que los metodólogos llaman las predicciones. Entonces, a través de las predicciones o a través del análisis de datos matemáticos podemos predecir, podemos tener predicciones y proyecciones, que es lo que les mencionaba. ¿Por qué este autor menciona la matemática, la estadística, la economía? Por lo que les mencionaba. Los economistas miran el desarrollo económico de un país de aquí o tienen predicciones sobre el desarrollo de aquí a 5, 10, 15, 20, 100 años, si ustedes lo quieren ver. ¿Por qué? Porque utilizan técnicas y métodos o modelos matemáticos. Utilizan datos reales, datos que están ahí, que ya fueron, ¿verdad?, de años anteriores, y eso les da el soporte a sus argumentos. ¿Estamos? Entonces, voy a ir de forma así breve porque tenemos un poco tiempo. Mientras que un modelo computacional usualmente está basado en un modelo matemático que contiene variables, ¿verdad?, que tiene variables y valores de lo normal, por lo que su resolución es mucho más complicada y difícil. La resolución de los modelos computacionales se basan en simulaciones, más que en valores asignados a las variables y parámetros con los que el modelo trabaja, el computacional. Muy bien, hace años, ustedes sabían que ahorita, en el 2022, estamos a la mitad de lo que unos científicos determinaron y predijeron hace 50 años, creo que fue, sí, en los años 70.
cuando empezaron a salir los primeros programas computacionales, unos científicos se interesaron por todo lo que estaba sucediendo, ¿verdad ustedes? Y empezaron a hacer y dijeron, bueno, tenemos una computadora que puede sacar análisis, que ya no necesitamos estar aplicando fórmulas, sino que los programas de computación ya tenían esas habilidades, esas herramientas. ¿Qué fue lo que hicieron? Ingresaron los datos de cuánta basura producía cada persona en el mundo y cuántas personas habían en el mundo. Entonces hicieron un cálculo de la cantidad de basura que sacaba una persona. Obviamente sacaron su muestra, ¿verdad? Ustedes no hicieron una investigación total, sino que se fueron a una comunidad, vieron cuánta basura sacaba cada individuo en una casa y lo tradujeron, ¿verdad?, a libras. Entonces la basura la convirtieron en libras por ser humano. Y además de la basura, el daño que le estaban causando al medio ambiente. A través de ese análisis estadístico que ellos hicieron con los primeros programas computacionales, si ustedes los quieren ver, los más viejitos, los más que ahora son casi que ya ni siquiera funcionan, ¿verdad ustedes? Porque ya tenemos nuevos programas computacionales. Ellos dijeron, de aquí al 2070, creo que 2022 más 50, ¿cuánto es ustedes? 22 más 50, 72. De aquí en el 2072, porque ellos lo hicieron en 1970, ¿verdad? En el 2072, ustedes la humanidad y el mundo más que todo, va a colapsar. La humanidad va a terminar con recursos naturales, va a haber contaminación por todos lados, ya ni siquiera va a haber la capacidad para que el ser humano pueda dejar la basura en otro lugar, probablemente viva hasta en su misma sociedad. Entonces, todo eso es un análisis y una predicción. Las matemáticas, las estadísticas y estas técnicas nos ayudan a hacer eso. Y lo hicieron a través de datos reales, ¿verdad ustedes? Eso es a lo que quiero que vayamos avanzando, ¿verdad? Muy bien. Un modelo puro es aquel que no busca aproximarse a ningún fenómeno de la realidad, o por lo menos el fenómeno no es lo que busca explicar. El estudio del que yo les mencionaba, se llama, ¿cómo se llama? No es Nuestro Futuro Común. Los límites del crecimiento. Pero en inglés creo que se llama Limits of the Growth, que son los límites del crecimiento. Ahí pueden ver ese análisis que yo les estaba mencionando. No lo estoy inventando, es cierto. Entonces pueden buscar los límites del crecimiento y eso es lo que dice. Como les digo, hay evidencia, ¿verdad? Muy bien, entonces hablábamos de los modelos puros, que son aquellos que no buscan aproximarse a ningún fenómeno de la realidad, o por lo menos el fenómeno no es lo que busca explicar o interpretar. Entonces algunos decimos, pero ¿para qué sirve este modelo puro? Y la intención de la creación de modelos puros tiene que ver con la verificación del funcionamiento de predicciones y del examen de la lógica del modelo. No son modelos ideales, sino que buscan comprobar y mejorar los supuestos que han planteado y las formas de resolverlo. Entonces, los modelos puros pueden ser también fuente de modelos aplicados. ¿Vamos? Vamos con lo siguiente, clasificación de los modelos. Creo que ya es lo último. Permítanme, quiero ver. Así. La clasificación de los modelos. ¿A qué se refiere con este apartado? Usualmente dice los modelos se clasifican en tres grandes vertientes teóricas: los racionalistas, los modelos estratégicos y los modelos no racionales. Repito, hay tres vertientes teóricas: los modelos racionalistas, los modelos estratégicos y los modelos no racionales. La primera categoría de los modelos asume que los actores políticos toman decisiones racionales. Este supuesto es base de una fuerte discusión al interior de una disciplina sobre la factibilidad de la elección racional y la fortaleza de estos supuestos, ¿verdad?
Una conclusión de toda esta discusión es que los modelos racionalistas son aproximaciones a la forma en que las personas o los actores procesan sus decisiones. Y las predicciones están basadas en mecanismos teóricos sobre la forma en que los individuos llegan a sus decisiones, ¿verdad? Y los politólogos que han adoptado esta perspectiva como base de sus investigaciones y desarrollos metodológicos asumen que el comportamiento de los individuos está orientado por los fines que persiguen, así como por la información que poseen de cada alternativa en cuestión. Este obviamente no es un planteamiento simplista, no es tan simple como parece, puesto que detrás de él hay una serie de supuestos que configuran la actividad racional de los actores. Esos elementos se enfocan a actores políticos, en ser personas, pero también y fundamentalmente organizaciones, partidos políticos, gobiernos, etc. Los supuestos de la elección racional son la base de los modelos que adquieren contexto dependiendo del fenómeno en el que se ubica. Los modelos basados en la elección racional pueden ser normativos o predictivos. O sea, si conocemos la forma en que, o tenemos una aproximación de la forma en que las personas actúan en tiempos electorales, podemos llegar a predecir, ¿verdad? Eso no quiere decir que sea una regla de oro, ¿verdad? Ustedes recuerdan lo que pasó con el ahora me toca. Sí, creo que sí decía Balizón, ¿verdad? Me toca. Y vino una contracorriente, o vino la oposición y le hizo campaña a su frase, pero de forma contraria, ¿verdad? Y puso no le toca. Y con eso lograron que Balizón ya no quedara como presidente, ¿verdad? Eso es un ejemplo de eso. Una variante de los modelos racionalistas tiene que ver con aquellos que asumen la existencia de condiciones limitadas de racionalidad. Eso es un ejemplo, ¿verdad? De la misma forma, también hay otros modelos que asumen que las decisiones se toman en condiciones de información imperfecta. Una de las discusiones es el modelo de la racionalidad completa o limitada, ¿verdad? Finalmente están los modelos estratégicos, que analizan el comportamiento de los individuos en condiciones de interacción con otros actores. Bueno, dependiendo de las condiciones que se generan en el escenario, los juegos pueden asumir condiciones de cooperación o no cooperación, por lo que determinan la técnica para la solución. En política se pueden enfrentar situaciones de cooperación entre actores, pero también situaciones donde no pueden llegar a acuerdos, ¿verdad? Muy bien, así de forma, en conclusión, dice que una revisión exhaustiva de los modelos formales desarrollados en la ciencia política en los últimos años sería el motivo de varios libros. En la medida en que aumente el interés de los investigadores en la ciencia política por este tipo de desafíos, seguramente también lo hará la búsqueda de nuevos nichos de desarrollo para los métodos en la disciplina. En parte eso pasaría si hay mayor diálogo e información disponible para todos y todas, así como comprensión sobre el uso y utilidad de los modelos en el trabajo politológico. Por lo tanto, queda hacer énfasis sobre uno de los grandes problemas de la investigación política, que se refiere a la escasa conectividad entre los modelos y la experimentación. Si bien la discusión sobre la experimentación no es nueva y ha estado parcialmente tratada en el interés de algunos autores, es importante hacer evidente que conforme se avanza en el fortalecimiento de los métodos propios de la ciencia política, también se incrementa la posibilidad de experimentar con mayor consistencia. Muy bien. Entonces, uno de los caminos, dice, que más prometen la metodología lógica consiste en este diálogo entre la experimentación y la modelación formal. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el conocimiento que se va generando en la ciencia política debe tener mecanismos que le permitan reducir su falibilidad, que quiere decir que no fallen, por lo que su creación debe ser un producto de varios métodos y no uno de ellos. Es ahí donde la metodología formal puede tener una aportación relevante al trabajo cotidiano de la ciencia política contemporánea. ¿Estamos? ¿Qué quiere decir esto en pocas palabras?
Existe una gran responsabilidad sobre sus hombros y sobre nuestros hombros para poder seguir fortaleciendo los métodos que se aplican en ciencia política. ¿Estamos? ¿Alguna duda al respecto? Sí, dice Jonathan que se ha escrito mucho al respecto, pero no se han utilizado técnicas que permitan más aportes. Entonces puede ser que haya de todo escrito, pero la forma en que se ha investigado, en la forma en que se ha concluido las técnicas que se han utilizado, en algún momento probablemente no sean las correctas o las adecuadas. ¿Alguna duda sobre esto? No, pero podríamos, esta clase la podría subir en formato de vídeo para revisarla más tarde, porque estuvo un poco larga. No puedo grabar, fíjense que no sé por qué, creo que Google Meet desplazó la opción de grabar, pero en el documento está todo lo que les expliqué. Si quieren yo les subo la presentación en un ratito. Sería bueno porque esta clase estuvo muy densa, demasiado. Y eso que solo es un capítulo. Sí, Amílcar, disculpa. No, de acuerdo, licenciada, gracias por la presentación. Sí, voy a subirla en un ratito, en el transcurso del día de mañana o en el transcurso de la semana, porque ya después de esto ya viene lo que ustedes resumieron, ¿verdad? ¿Se recuerdan lo que resumieron? ¿Será que ahora tiene sentido? ¿Y por qué lo hago así? Porque entonces ahora ustedes ya dicen, entonces a esto se refería lo que yo leí, o a esto o este es el complemento de lo que yo tenía, ¿verdad? Entonces, como le digo, este texto es bastante, además de que nos aporta conocimiento, también nos llama a la reflexión, al entendimiento de que existe una necesidad dentro de la ciencia política, que es el de fortalecer nuestra metodología de investigación. ¿Estamos? Esa es la conclusión. ¿Alguna duda al respecto? No. ¿No? Bueno. No, licenciada. Bueno, entonces, en la próxima clase creo que valdría la pena yo darles vamos a ver el análisis sistémico para ir complementando. Para la próxima clase no hay resumen, ¿muy bien? Está bien, licenciada. Vamos a ver, y yo voy a darles la herramienta de análisis sistémico. Espero que no falte, porque es una de las herramientas importantes para para el análisis político. Muy bien, entonces, si no hay nada más que decir, tienen 9 minutos para que suban sus notas a la asistencia del día de hoy, y si la vida nos lo permite, nos estaríamos saludando el día jueves a las 17:30 horas. Si yo tuviera complicaciones, fíjense que yo salgo más o menos temprano, trato de salir temprano del trabajo, pero el tráfico está espantoso, ustedes. Entonces, a más tardar empezamos a las 18 horas, ¿bien? Yo siempre les informo. Estará, licenciada. Feliz noche. Feliz noche, buen descanso. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Bueno, Feliz noche.